horizonte brilla como un sol, un dulce viajero allende el mar, trayendo un mensaje de esperanza, una voz de aliento, un clamor de paz. Vuelan las palomas bajo el cielo azul, la brisa canta en el amanecer. Atrás se han quedado las tristezas, entre las cenizas del ayer. Apreciados hermanos, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan a que nos sigan acompañando en las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditaremos la enseñanza La oración de intercesión de Juan Bautista, primera parte. No vamos a llorar por lo que ya pasó, vamos a construir un mañana mejor. Es tiempo de ayudar, de sembrar con fe y amor, una sonrisa, una esperanza y una flor. Queridas hermanas y hermanos en el Señor, oramos para que Dios continúe bendiciendo sus vidas, sus familias, sus grupos apostólicos, sus comunidades, las comunidades parroquiales diocesanas. Continúe Dios bendiciendo a la iglesia y a este pueblo de Dios en general. Hoy quiero compartirles una enseñanza que se llama Juan el Bautista, el más grande de los profetas, como lo dijo Jesucristo. Estamos terminando las enseñanzas que se llaman el poder de la fe y de la oración de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Y en pocos días vamos a comenzar una nueva enseñanza, un nuevo libro de reflexión que se llama La oración de los siervos de Dios en el Nuevo Testamento. Ustedes saben, queridas hermanas y hermanos, que la oración, como dice la Sagrada Escritura, la oración y la fe son la llave de oro para abrir el trono de la misericordia de Dios, para pedir y recibir todas sus promesas, para pedir y recibir todas sus gracias. De manera que es muy importante que nosotros hayamos recibido, continuemos recibiendo ese espíritu de gracia y de oración. Y en segundo lugar, escuchando la palabra de Dios para acrecentar en nuestras vidas el don de la fe. Porque como dijo San Pablo en Romanos 10:17, la fe viene, la fe es de naturaleza divina, la fe viene de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. La fe viene como resultado de escuchar siempre la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios renueva nuestra fe, nos hace crecer en la fe y en la oración. Y si somos personas que hayamos recibido estas gracias de Dios, el don de la fe y de la oración, como dijo Jesucristo, todo lo que pidan con una oración llena de fe, lo conseguirán. O como dijo Jesucristo en Juan 15:7, si ustedes siguen unidos a mí y no se olvidan de mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Muy bien, hermanas y hermanos, hoy entonces inicio compartiendo esta enseñanza ya para terminar como los libros del Antiguo Testamento, donde hemos hecho gran reflexión. Juan el Bautista, el más grande de los profetas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién fue Juan el Bautista?
Según el Nuevo Testamento, Juan anticipó a una figura mesiánica mayor que él, que se llama el Mesías, que se llama Jesucristo. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, el más grande de los profetas, dice el Evangelio de San Mateo 11:11 al 15. Dice así el Evangelio: este es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, dijo Dios, que preparara tu camino por delante de ti. En verdad os digo, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, del 11 al 15, que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Quién fue Juan Bautista? Juan Bautista, un profeta. Y los grandes profetas, como dice la Escritura, vienen del desierto. Juan Bautista es un profeta que viene del desierto. San Juan Bautista vivió su juventud dedicado a la penitencia y a la oración. Se preparó en el desierto y formó su escuela de discípulos. Luego él era maestro y tenía muchos discípulos suyos, como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 80. Y como vestido solo llevaba una piel de camello, y como alimento aquello que la providencia pusiera a su alcance: frutas silvestres, raíces y principalmente langostas y miel silvestre. Juan Evangelista describe a San Juan Bautista como un hombre enviado por Dios. Juan 1, 6 al 8. Un hombre enviado por Dios, dice el Evangelio de San Juan, que no era la luz, pero que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de manera que a través de él todos creyeran. Jesús dijo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que le da la vida y no caminará entre tinieblas. Posteriormente el Evangelio dice que Jesús veía a Juan como una lámpara encendida y brillante y que estaba destinada a regocijarse durante el tiempo en esa luz. O sea que Juan Bautista era como una luz en el desierto, una antorcha que ilumina a los hombres con la luz de Jesucristo. Una lámpara encendida y brillante, dice el Evangelio de San Juan 5:35, y estaba destinada a regocijarse durante un tiempo en esa luz. Juan Bautista negaba claramente ser el Cristo. Decía no, o el profeta, y en su lugar se definía a sí mismo como la voz que clama en el desierto. Ese es el profeta, una voz que clama en el desierto. Tras el análisis literal, es evidente que Juan es testigo y confesor, por excelencia, naturalmente, sobre todo si se compara con figuras como la de Nicodemo. San Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. El Evangelio de San Lucas 1:68 nos dice que Juan, lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, por obra del mismo Cristo, la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. La visitación de María, cuando María, la madre del Hijo Eterno de Dios y nuestra madre, fue a visitar a su prima Santa Isabel, se convirtió así en visita de Dios a su pueblo, como dice el catecismo, o como dice la palabra de Dios, ¿no? Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea
y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se movió en su vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. De manera que es muy interesante este pasaje del Evangelio de San Lucas. Interesante porque la Virgen María, llena de Jesús y llena del Espíritu Santo, fue canal, signo de bendición para su prima Santa Isabel y para San Juan Bautista, que estaba ya en el seno de su prima Santa Isabel. Entonces quedó Juan lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Es un caso extraordinario que nos comparte el Evangelio de San Lucas. Pero Juan Bautista, pues realmente fue el precursor entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo había hecho Dios a través de los profetas. Mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una vez clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Por eso Juan el Bautista, precursor y profeta, ¿no? Juan el Bautista predicaba la venida del Mesías, del Salvador del mundo, e invitaba a toda la gente al arrepentimiento, a la conversión. Ese fue como su ministerio central, ¿no? La misión de Juan Bautista en San Lucas da una fecha precisa del inicio del ministerio de Juan Bautista. San Lucas, capítulo 1, o en el Evangelio de San Marcos, ¿no? Capítulo 1, versos 7 al 8. Pero San Lucas también dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Lucas 3, del 1 al 3. Es decir, ¿cómo se preparó la venida del Mesías? ¿Quién la preparó? Juan Bautista. ¿Cómo? Predicando el Evangelio de Dios. Así comenzó la evangelización del mundo. Lo dice el Evangelio de San Marcos, ¿no? Capítulo 1, ¿no? Así comenzó la evangelización del mundo. Dice, en el principio, estoy leyendo Marcos 1, del 1 hasta el verso 8. Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito, envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y sucedió que Juan se presentó en el desierto bautizando a la gente, como signo de conversión, ¿no? Les decía que debían convertirse a Dios, volverse a Dios y ser bautizados, como un signo de conversión, como preparación para la venida del Mesías, para que Dios les perdonara sus pecados. Y todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo y confesaban sus pecados. Antes se hacía esa confesión pública, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camellos y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero y comía langostas y miel del monte. Y en su proclamación decía, después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Y decía Juan esta gran proclamación, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Siempre se ha tenido, escriturísticamente hablando y teológicamente hablando, que el bautismo nos concede la gracia del perdón de los pecados. Pero Juan hablaba de un bautismo de agua
pero también hablaba de un bautismo en el Espíritu Santo. Juan entonces, el Bautista, fue precursor y anunció al Mesías. Fue el precursor o mensajero del Mesías. Su misión era preparar el camino, como lo hemos dicho, para su llegada, haciendo un llamado al arrepentimiento, a la conversión y bautizando con agua. También vino a anunciar a Jesús e identificarlo. Juan Bautista dijo, yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Juan Bautista también vino a convertir a los hombres, bautizarlos con un bautismo de penitencia en el Jordán, presagiando el bautismo en fuego en el Espíritu de Dios. De manera que ese fue como el ministerio más importante, como el trabajo más importante, como la misión más importante de Juan el Bautista, ¿no? Predicaba la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que él predicaba tenía una finalidad: convertir a los hombres, hacer que los hombres se convirtieran al Mesías que estaba por llegar, se convirtieran a Jesucristo y a su Evangelio, ya que, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, ya que no nos ha dado bajo el mundo otro hombre por el cual nosotros podamos ser salvados, solamente Jesucristo, que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre. De manera que Juan Bautista, esa fue su misión principal. La finalidad de su ministerio, hacer que la gente se arrepintiera, que estuviera preparada, que recibiera un bautismo de agua, que aclaro, que no era el sacramento del bautismo cristiano católico, no, era un signo que describe como conversión de la gente a Jesucristo, a Dios y al Evangelio. Muy bien, pero Jesús también acudió a Juan y fue bautizado por él en el Jordán. El Evangelio de San Marcos 1:9-11 nos dice que en aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz del cielo dijo, tú eres mi Hijo, querido, mi predilecto. Marcos 1:9-11. Jesús, el Hijo eterno de Dios, verdadero hombre, ya en su encarnación, como dice la palabra del Evangelio de San Juan 1:14, el verbo de Dios se hizo carne, ya en el seno de la Virgen María estaba lleno del Espíritu Santo, pero se sometió a la ley de Moisés, a la ley de los profetas, se sometió y recibió un bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Como para decir, yo no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla. No porque Jesús necesitara, pues, esta gracia, sino porque se sometió a la ley y Dios lo bendijo grandemente. Porque nos dice el Evangelio de San Lucas 3:21-23, que Jesús, sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, vea, Jesús oraba, el cielo se abrió. Imaginemos esa oración tan grande que hizo Jesús a su Padre. El cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Recibe entonces en el Jordán Jesús una nueva unción del Espíritu Santo en el área del poder. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y como dice el Evangelio de San Mateo 4:1, el Espíritu lo llevó al desierto y allí duró 40 días. Pero el diablo le pidió permiso a Dios para tentar a Jesús y allí recibió las tentaciones del diablo. Pero Jesús realmente, pues, respondió a Satanás, ¿no? Le respondió a Satanás.
cuando el diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, oiga, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Y luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si eres de verdad hijo de Dios, tírate abajo porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura a Satanás, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza, le dijo, el diablo es atrevido. Le dijo, yo te haré todo esto si te arrodillas y me adoras, ¿no? Y me sirves, pues todo será tuyo. Y Jesús le contestó, vete, Satanás, apártate de mí, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles lo acudían a servirle. De manera que Jesús pasó esa prueba en el desierto. Y después, como vemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 4, verso 18, Jesús inició su ministerio público en 5 facetas. Primero, que Jesús viene del cielo a la tierra a perdonar los pecados de los hombres, a liberarlos de la esclavitud del pecado. Segunda faceta de Jesús, que viene a anunciarles el Evangelio de Dios, que tiene poder para salvación de las almas. Tercera faceta de Jesús, que viene a sanar a los hombres que tienen heridas en su propio corazón. Cuarta faceta de Jesús, que viene a sanar a los hombres de sus enfermedades físicas también. Quinta faceta de Jesús, que viene a liberar a los hombres que se encuentran bajo la opresión del diablo. Esto es lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 18. Pero una gran enseñanza que recibimos de Juan Bautista, que está en Juan 1:29, fue que Juan Bautista declaró que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así dice. Juan 1:29. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es muy importante. Jesús, el Hijo eterno de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, quien murió el Viernes Santo para redimir a todo el género humano. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de las personas, que quita el pecado de las comunidades, de las familias, que quita el pecado de las comunidades de un pueblo, de una ciudad. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Porque como dice el libro del Apocalipsis 5:9, con su sangre nos compró para Dios. Pero bueno, esta es como la presentación de Juan el Bautista. Hermanas y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, hemos reflexionado sobre el ministerio de Juan Bautista, el precursor, el enviado por Dios, el profeta más grande de los profetas. Dios lo usó, lo utilizó su instrumento para llamar al mundo a la conversión al Dios vivo y verdadero, para llamar al mundo a la conversión a Jesucristo el Mesías, el Señor y Salvador de todo el género humano, para llamar al mundo para que la gente también sea bautizada en el Espíritu Santo. Por eso, asimismo, como Dios llamó a Juan Bautista y lo envió a ser un profeta, asimismo el Señor a nosotros nos ungió en el sacramento del bautismo. El ministro de Dios nos bautizó con el bautismo sacramental y nos dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seas profeta, sacerdote y rey. Y ustedes y yo, todos estamos
convocados por Dios para ser instrumentos, para ser profetas del Altísimo, para primero pues pedirle a Dios la gracia en nuestra conversión y luego ser instrumento en las manos de Dios para llamar a todos los hombres y mujeres a la conversión a Jesucristo del Evangelio para que reciban la salvación eterna. Por eso quiero que reflexionemos muy profundamente en este sentido de la palabra de Dios. El Señor los bendiga. Continuamos mañana con la segunda parte de esta enseñanza de Juan Bautista. Vamos a construir un mañana mejor. Es tiempo de ayudar, de sembrar con fe y amor. Una sonrisa, una esperanza y una flor.